continúan las asambleas provinciales de la Asociación Hermanos Saiz previas a su tercer congreso. Se desarrollan en varios escenarios de la capital las jornadas del Festival de las Artes de Lisa. Y preparan en la ciudad de Guantánamo la 9ª edición del Festival Nacional del Changüí, Helio Rube Matos. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 13 de junio de 2018. Con la asistencia del viceministro de Cultura, Abel Acosta, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Rubiel García, y autoridades del partido y el gobierno en la provincia, se celebró en Santiago de Cuba la Asamblea Provincial de Balance de la Organización de la Joven Vanguardia Artística Cubana. En el encuentro se eligieron los delegados del territorio al tercer congreso de la HS, que tendrá lugar en octubre de este año. El mundo cambió y la sociedad funciona con nuevos códigos sin dejar esa visión revolucionaria. Esta realidad no está de espaldas a los jóvenes y el resto de las generaciones en Cuba. Algunos de los que lideran estos cambios pertenecen a la Asociación Hermanos Saiz y en tiempos de tercer congreso desde Santiago se provoca a la transformación acompañados de la verdad. Esta asamblea se parece a la Asociación de Santiago de Cuba, por la riqueza cultural, por la labor comunitaria que tiene. No por gusto tiene Santiago de Cuba 4 células de las más fuertes del país, con una labor sostenida. Está demostrado que la cultura, cuando llega hasta las comunidades, rescata públicos y se valida a sí misma más allá del confort de las salas y los llamados receptores elitistas. Por eso, solo al anunciar proyectos como Caminar con los Héroes y Arte en mi mochila, la reacción es apostar por ellos. Si en Santiago de Cuba es débil el pulso del rock, es lógico escuchar peticiones dirigidas a la profesionalización de grupos como Metástasis, con más de 10 años de experiencias en el municipio de Contramaestre. Los críticos e investigadores aún cuentan asientos vacíos a la hora de asegurar el diálogo con abundancia de criterios. Los jóvenes de la asociación están dispuestos a que no les falten los espacios a los que pueden responder con talento. Se habló sobre el Festival de la Trova y las redes sociales, por solo citar 2 ejemplos. Siguen con el reto y qué bueno que aquí se hable del rescate de la memoria histórica, qué bueno que aquí se hable de no olvidar de dónde se viene, de no olvidar de nuestros orígenes, incluso de la participación de aquellos artistas consagrados que hoy no son parte de la asociación, que alguna vez fueron incluso miembros del HS, pero que siguen acompañándonos con su labor ahí fundacional desde su obra. En la Asamblea del Tercer Congreso se confirmaron las enseñanzas del poeta Eduard Encina y el investigador Fernando Martínez Heredia. De este último se recomendó la lectura del texto 7 retos para los jóvenes de América Latina. Nos llena de verdad de regocijo el saber que críticamente aquí no ha sido cómoda la Asamblea, aquí se está hablando con criterio sobre la base del hacer, pero siempre poniéndose en la postura de buscar las soluciones, de imbricarse en esas soluciones. En Santiago se acreditaron los 5 delegados que representarán a la provincia en el tercer congreso y se ratificó como presidente de la filial a Juan Edilberto Sosa. Nelson Meli y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y del quehacer del arte joven seguimos hablando en esta emisión. El Festival de las Artes, que organiza en varios escenarios de la capital cubana la Universidad de las Artes, se desarrolla hasta el próximo domingo. Veamos otros detalles del programa de actividades de esta cita que protagonizan los estudiantes de ese Centro de Altos Estudios de la Enseñanza Artística. La confluencia de las diversas manifestaciones artísticas se evidencian en esta 9ª edición del Festival de las Artes de Lisa. Este diálogo multidisciplinario permite romper las barreras del arte y establecer diálogos entre sus expresiones. Esta fiesta del arte joven ofrece una variedad de propuestas en diversos espacios de la capital. La Casona Teatral Vicente Revuelta, conocido como La Casona de Línea, acogió la puesta en escena de la obra La Chinche del grupo El Ahorcado. Inspirada en la pieza del mismo nombre del dramaturgo ruso Vladimir Mayakovsky, el Nobel Colectivo apuesta por el teatro clásico en esta primera presentación al público. Me interesaba sobre todo lo que me podía ofrecer el texto en cuanto a que significa para mí un reto desde la dirección,
por la cantidad de personajes, también por el juego con la convención que yo hallaba ahí, la teatralidad que podías tener este texto en tiempos de desteatralización, de lo posdramático, donde cada vez rehuimos más del texto. Pues ahí me parecía que como ejercicio novel, como mis primeros ejercicios, era necesario para mí chocar con la dirección de actores de alguna manera, que es la especialidad que me interesa y la que voy a trabajar para mi proyecto de tesis. Y pues me parecía muy coherente llevarlo desde la práctica y luego desembocar eso en un estudio teórico, que es lo que espero sea mi tesis. Por otra parte, en la Galería Habana, con sede en el Vedado Habanero, quedó inaugurada la expo colectiva Nadie Duerme, compuesta por 15 estudiantes de segundo año de la Facultad de Artes Visuales de Lisa, a través de diversas técnicas como la pintura, la escultura, la fotografía y el videoarte. La muestra pretende resaltar la diversidad de estilos desde la integralidad. Mientras, en el espacio La Pérgola, la trova tuvo el protagonismo a través de un concierto de jóvenes trovadores, donde estuvieron presentes los músicos Jorge Iván, junto a Carlos Miguel Ledea y la joven Sandra Ibet. La 9ª edición del Festival de las Artes de Lisa continuará colmando con el arte joven diversos espacios capitalinos hasta el próximo 17 de junio. Leti Alvarado y Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por la agencia de noticias Prensa Latina, que informa que la coreógrafa británica Leah Anderson monta una obra para danza contemporánea de Cuba que exige una teatralidad poco usual en la compañía insignia del baile moderno en esta isla. Anderson llegó a esta capital como parte del programa Islas Creativas y su nueva pieza se estrenará a fines de septiembre en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Por su parte, la agencia cubana de noticias destaca que una reparación capital en varias etapas se acomete en el Teatro Tomás Terry de la ciudad de Cienfuegos. Miguel Cañellas, director del Coliseo, declaró que entre los objetos de obra de mayor envergadura se encuentra la rehabilitación del paflón o techo central, ubicado a una altura de 14 metros, con un óleo donde muestra imágenes de gran valor histórico. También restaurarán el tabloncillo del escenario, los techos del inmueble, la platea, los mármoles de la entrada y el Ateneo, sobre todo para que este último pueda brindar servicio en agosto venidero. Y cerramos nuestro recorrido de hoy por el portal digital de Radio Habana Cuba, para conocer que del 20 al 24 de este mes, La Habana acogerá el segundo encuentro de mujeres cantoras, Ella y Yo, en el que participarán representantes de diferentes provincias de nuestro país e invitadas internacionales. Además de las reconocidas cantautoras cubanas Marta Campos, Heidi Igualada, Anie Garcés y Yaima Orozco, en la cita de este año participarán Maribí Vargas y Gabriel Coleman de Paraguay, y Sue Monk y Francis John de Australia, quienes realizarán actuaciones especiales para el público habanero. Pena del negro es más pena y el pan del negro. Y con un fragmento de la música de Maribí Vargas, una de las invitadas al encuentro de mujeres cantoras, cerramos nuestra revista de prensa por hoy, Indira. Nos vemos este jueves. Muchísimas gracias, Diver. Aquí te estaré esperando y precisamente de música estaremos hablando en nuestro próximo segmento. La colega Magda Resic conversará en el estudio con la cantautora Liua María Evia. También daremos seguimiento al debate que sostenemos esta semana en torno al humor en nuestro país. Ahora hacemos una pausa para mensajes promocionales. Usted no abandone la sintonía. No se trata de erotismo, sino del cuerpo. Más que el cuerpo es el alma atrapada entre luces y sombras. Es un canto lírico. Es un silencio en el mundo yo del danzante atrapado en la Torre de Marfil. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Hace unos minutos lo anunciaba, con una reconocida cantautora cubana conversa hoy la periodista Magda Recic en su segmento de entrevistas en primera persona. Ella tiene el encanto como ese de un tema y de un disco que dice Ángel y Habanera. Ella es un ángel de la música, su voz conquista con esa ternura, con esa tesitura que tiene tan especial. Y también conquista mucho esa pasión sentida, honda que tiene por La Habana. Liua María Hevia es una mujer que nos ha aportado a la historia de la música contemporánea cubana muy buenas piezas y sin dudas recorre un espectro muy amplio, desde el público infantil hasta los más adultos de casa. Su conquista mayor creo que ha sido el amor que la gente siente por ella en su país, en Cuba. Con ella conversamos sobre esos 35 años de vida artística a los que arriba en plena creatividad. Bienvenida a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias, Magda. Y son 35 años de vida artística, que no me voy a poner a decir los otros años, pero nosotros somos mujeres. Pero yo no tengo ningún problema con eso. Yo lo sé, pero vamos a reservarnos eso. Está muy bien. Yo quiero hablar de esos 35 años de vida artística, porque no son 35 años de vivir de éxitos pasados. Son 35 años de una sistematicidad, una constancia en el trabajo. ¿Cómo es esa filosofía de Liua de la creatividad? Mira, Magda, yo soy de las que se desvela por este trabajo, de las que vive para la música. Yo vivo para mi trabajo. Yo soy de las que no duerme cuando tiene un concierto, pensando, rehaciendo, reconstruyendo los guiones, la forma. Para mí mi trabajo es algo sagrado. Siempre me gusta reconocer y dejar claro que todas estas cosas que han sucedido en estos 35 años han sido también por el esfuerzo de mucha gente con la que he trabajado. Algunos ya no están en mi equipo por millones de razones, algunos no viven ya en Cuba, algunos tienen otros proyectos, pero todos han aportado mucho a mi trabajo. Yo soy una mujer de trabajar en equipo, a mí me gusta trabajar en equipo. He trabajado con músicos graduados de las escuelas de arte, jovencitos, personas con más experiencia, con menos experiencia, y siempre ha sido algo alentador, algo que a mí me ha enseñado a seguir este camino, ¿no? Esta vida. Yo creo que también este trabajo crea una especie de inconformidad que también está asociada a una especie de adicción profesional que es deliciosa también. Yo soy una mujer que soy adicta a mi trabajo. Yo voy a una playa y cuando me acuesto así pienso, y la luz me da, pienso en el seguidor. Yo no descanso nunca. Me dicen, no descanso, pero es que yo soy feliz de esa manera. Porque yo creo que uno nunca lo sabe, uno no sabe nunca nada, uno siempre está con dudas, uno siempre está... Y el arte es algo que es de sentimientos y que está en movimiento todo el tiempo, o sea que es algo que uno no puede tener una referencia justa. A veces me dicen, no, en una entrevista me preguntan cosas que digo, yo no lo sé, yo todavía tengo miedo, yo todavía me asusto cuando voy a salir a escena, yo todavía me pregunto si lo he hecho bien, cómo puedo hacerlo mejor, y porque el arte merece un respeto muy grande. Muy grande, o sea que todavía yo estoy haciéndome las mismas preguntas que me hice cuando empecé, sin exagerar, Magda. Las mismas preguntas, tengo las mismas, estoy en la misma tesitura que cuando me paré la primera vez en Todo el Mundo Canta, o cuando entré en la Nueva Trova en el año 82, o sea que han pasado años. En esa misma ansiedad creativa. Exactamente. Claro, Liua, esto va de que ahora regresas de presentaciones en Dominicana, los 35 años suponen, conociéndote en esa creatividad que nunca duerme, estos 35 años suponen una serie de acciones que harás respecto a la música, a los conciertos, a la discografía. ¿Qué va a suceder? Bueno, seguimos trabajando el disco Vidas Paralelas, que es el trabajo más cercano, un disco que es una crónica de viaje, un recorrido por todo mi trabajo, donde bueno, ya hemos hablado en otros momentos, que comparto con varios colegas queridísimos, un disco de dúos, pero también voy a hacer, bueno, lo que siempre hago, trabajar para los niños, mi espacio importante para ellos siempre separado, no solo en los teatros, sino el que hago ya particularmente en algunos barrios, en hospitales, y lograr hacer finalmente este año un concierto con la Sinfónica que tenemos soñado hace varios años ya. Vamos a hacer un recorrido por los géneros que yo trabajo, que son unos cuantos. Yo he tenido la dicha, siempre lo digo, he sido una mujer privilegiada porque he tenido la dicha de cantar lo que me ha gustado, o casi todo lo que me gusta, música latinoamericana, música campesina nuestra, la habanera, o sea, meterme en caminos que
que nunca han estado de moda y que no me ha interesado nunca la moda, precisamente por eso me siento tan libre de poderlo decir, porque he disfrutado de verdad de poder hacer las cosas en las que creo y me gustan, y las he defendido de verdad con mucho amor. Entonces un poco de todo esa liua es la que va a estar moviéndose este año, ¿no? Un poquito más quizás. Voy a comenzar el primer concierto con la Sinfónica aquí el día 22 de julio. Después tengo una parada de un tiempo y sigo a otras provincias ya donde están activas la orquesta sinfónica de cada una de ellas, como Matanzas, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Camagüey. O sea, ese es el proyecto fundamental. Y termino el Teatro Martí, que nunca he cantado en el Teatro Martí, me muero por cantar allí, en el mes de noviembre. Ya ese es el concierto cierre de esta celebración. Una liua sinfónica en sinfonía creativa va a ser. Y hay algo también de esa liua que lucha porque se perpetúen los valores de la música y de la cultura cubana. Y siempre tienes un sentido de gratitud que conmueve. En este caso con Teresita Fernández. Ay, sí. Y además incursionando en un mundo que pudiera parecer ajeno a ti, pero que no lo es por tus videoclips, por tu sensibilidad artística. Gracias. Sí, mira, estamos trabajando, he tenido la dicha de continuar un sueño que empezó hace muchos años, y déjame revelarlo aquí, por primera vez voy a hablar de esto. Cuando Adaelba Pérez muere en el año 1992, se quedaba truncada una vida fabulosa de una mujer muy talentosa, muy buena, que había hecho crítica de arte, había hecho periodismo, tenía una novela por salir, había tenido varios premios en poesía, hacía canciones hermosas que no vio triunfar, que no vio que los niños la cantaran, pero además estaba haciendo las memorias de Teresita Fernández. En esos días en que ocurrió aquella cosa inesperada que nos dejó desconcertados, algo nació en mí que me hizo pensar que yo alguna vez, esos casetes que ella había grabado y que eran inéditos hasta cuando salga el material, que algunos de esos materiales iban a aparecer en algún audiovisual que alguna vez yo pudiera hacer. Y durante todos estos años, desde el año 92, estuve grabando, cada vez que yo tenía a veces un programa de televisión o alguna cosa, decía, vamos a casa de Teresita un momentico para grabar un poquito de ella. Y hacía entrevistas cortas y guardaba cositas. Y tengo un archivo importante, llegué a tener un archivo importante de Teresita, siempre le prometí que íbamos a hacer. Yo le decía, yo no sé si es un documental, yo no sé qué cosa es, pero algo yo voy a hacer, porque la gente tiene que saber lo grande que tú eres, Teresita. Todavía la gente se pierde en muchas cosas. Y finalmente estamos haciendo un material que forma parte de un proyecto mío que se llama Alma Creadora, que es un proyecto en defensa de la creación femenina, básicamente de mujeres trovadoras, de compositoras, y en este proyecto, bueno, el primero va a ser el de Teresita. Y bueno, van a aparecer en off los sonidos de las entrevistas de Ada con ella, momentos entrevistados por Teresita, hasta Silvio, Víctor Casaus, Guajiro Miranda, Nelson Camacho, y sobre todo para referirnos a la parte de los años 70, cuando Teresita llegó a La Habana, la música de adultos, que es la que pocos conocen. Bueno, pues muchos proyectos y 35 años de vida artística. Y esta pasión de liua tan manifiesta, tan expresada, por entregarnos a nosotros lo mejor de su música, de su arte, de su talento vocal, de su creatividad. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. En la ciudad de Guantánamo se preparan las jornadas del 9º Festival Nacional del Changüí Helio Rebe Matos. La cita se dedica en esta oportunidad al insigne changuicero Arturo Latamblet, al aniversario 115 del natalicio del investigador y músico Luis Morlote Ruiz y al jazz por las confluencias con nuestras raíces. El siglo XIX legó al patrimonio cultural guantanamero importantes bienes, entre ellos el changüí, un género músico-danzario tan genuino como sus cultores y el paisaje que le vio nacer. El changüí es una de las expresiones musicales más verdaderamente autóctonas, que desde donde quiera que se defienda, ya sea en nuestra isla o fuera de ella, desde la diáspora, nos construye identitariamente. Por tanto, es hoy en día una de esas expresiones musicales que ha dado muestras de estar cada vez más viva. Tan popular como el ambiente que crea a su alrededor cada vez que el tres, la marímbula, el bongo y las maracas coinciden en ritmo y melodía. A más de un siglo de creada, esta célula primigenia del son convoca en Guantánamo a músicos, investigadores, artistas y a otros invitados de varias regiones para celebrar el Festival Nacional del Changüí Helio Rebe Matos, que este 2018 llega a su 9ª edición. Hay ya algunas personalidades confirmadas y agrupaciones. Puedo hablar de la Orquesta Rebe, del maestro Pancho Amat y su grupo, de JG,
agrupaciones que desde otras zonas de la música están trabajando el changüí, como Aire de Concierto, como La Cruzada, y todas las agrupaciones changuilleras del territorio. No faltarán las cumbanchas, bailables y coloquios en las principales plazas y escenarios culturales. Vamos también a culminar con el changüí más largo. El festival pasado llegamos a 30 horas, este festival vamos a rebasar las 30 horas, peñas comunitarias, muestras de audiovisuales, en fin, va a ser una gran fiesta de la cultura y de la música guantanamera y empeñándonos en el propósito que tenemos de que el changüí se declare como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Trascendente en la música y el tiempo, el changüí expresa culturalmente las raíces de estas tierras del oriente, siendo pálpito y patrimonio vivo en el panorama artístico-cultural más contemporáneo de la isla. Es a la par esencia de lo montuno y tradicional que perdura en esta geografía, convertida desde 2003 y para siempre en capital del centenario género. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana sobre el humor que se hace en Cuba en la actualidad. Y como era de esperar, hemos recibido varios mensajes a nuestras direcciones electrónicas. Tendré que hacer una selección, pero los hemos leído todos con mucha atención. Orlando Pérez nos escribe desde Campechuela: Gran Mayor, les comparto su opinión. Considero que el humor como una dimensión de la cultura tiene que tener un fundamento social y la capacidad, a través de la calidad, para contribuir a la transformación de la realidad. Resulta deprimente e incluso ofensivo al sentido común las propuestas que a veces nos han llegado a los municipios, sobre todo como giras del Centro Provincial del Cine, y que conste son artistas nacionales, pero ha primado la vulgaridad, el irrespeto al público y la superficialidad. Sobre este particular también nos escribe Rosmeris Cruz desde Ciego de Ávila y yo les leeré un fragmento de su mensaje. Dice Rosmeris: hay gente que no sabe que cuando coge un micrófono en la mano no puede decir lo que quiera. He visto humoristas que le faltan el respeto al público, pero lo peor es que muchos de los espectadores les ríen la gracia sin detenerse a pensar que están ofendiendo a otras personas con esos chistes de mal gusto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Gonzalo Rubio considera que faltan espectáculos humorísticos, sobre todo en la televisión, y agrega Gonzalo en su mensaje: escasean también en la radio, con esas grandes posibilidades de penetrar en todos los lugares sin casi afectar las tareas cotidianas del oyente, y falta en el cine, que posee la capacidad de combinar todas las artes, y sobre todo falta en la prensa gráfica local. Necesitamos el libelo, el folletín, el suelto, el periódico municipal, que desde las imágenes humorísticas, apegada a la crónica social, a los sucesos cotidianos de las comunidades por residencia, impulsen a los vecinos y a sus dirigentes a cambiar la vida comunitaria y sus espacios públicos. Y a propósito, Julio Franco desde Pinar del Río nos invita a tratar en esta sección un tema muy ligado al que tratamos esta semana, el humor gráfico. Les leo un fragmento de su mensaje. Cuando era niño había hasta revistas dedicadas a las historietas, ahora solo queda pa'lante cuando llega a los estanquillos y la última página del Dominical de Juventud Rebelde. Lo ideal sería que todos nuestros periódicos tuvieran tiras cómicas o de humor social y político todos los días. Es un buen tema para esta sección, por supuesto lo tomaremos en cuenta, Julio. En su habitual columna en el portal Cuba Ahora, el colega Mauricio Escuela se refiere a ciertas manifestaciones del humor en Cuba y dice él: hay en cierto humor lo mismo que se ha producido en otras manifestaciones del arte para el consumo, la banalidad complaciente, afirma Mauricio, y añade: ¿cuánto no cuesta en los pequeños pueblos del interior acceder a uno de esos contrahechos shows de comediantes de cabaret? ¿Qué tipos de chistes estamos pagando? ¿Qué arte se promueve más? Existen instituciones como el propio Centro del Humor que debiera tomar cartas, hacer estudios de audiencia, echar mano a las tesis de las diferentes universidades acerca del tema, crear más cursos de capacitación, ser rigurosos con quienes entran en el negocio de la comedia fácil. Por último, Mariana Guzmán celebra la calidad de un espectáculo del Centro Promotor del Humor, La Cita, dirigida por Osvaldo Doime a Dios. Ojalá que todos los espectáculos del humor en Cuba tuvieran ese nivel, nos escribe Mariana.
Hay más opiniones como siempre, pero no tenemos tiempo. Mañana me acompañará en el estudio el actor y humorista Enrique Quique Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, quien compartirá sus criterios sobre el humor que se hace hoy en Cuba y la responsabilidad de la institución que él dirige. Usted puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.Cuba. Ahora vamos a hacer una segunda pausa en nuestra emisión y al regreso le hablamos de literatura. El Instituto Cubano del Libro y la librería Fayad Hamis le invitan al espacio Páginas Inéditas con la conducción del periodista y crítico literario Fernando Rodríguez Sosa. Páginas Inéditas. Este miércoles conocimos la triste noticia del fallecimiento en La Habana del querido escritor cubano Miguel Mejídez a los 68 años de edad a consecuencia de un tumor maligno. Nuestro noticiero les recuerda en esta emisión. Nacido en Nuevitas el 8 de mayo de 1950, Miguel Mejídez irrumpió en el panorama literario con Tiempo de Hombres, libro que conquistó el Premio David de Cuento en 1977. Desde entonces se hizo notar por la hondura y pulcritud de su prosa y el vigor de sus personajes, virtudes que lo situaron entre los mejores escritores de su generación. Su maestría en el cuento se confirmó con la publicación del Jardín de las Flores Silvestres, Premio UNIAC en 1981 y Rumbo a Palas. Con este último mereció el Premio Internacional Juan Rulfo de Radio Francia a mediados de la década del 90, por allá por el 94. En la novela, Mejídez también entregó textos de significativo calado, como La Habitación Terrestre y Perversiones en el Prado. Otra obra suya, La Saga del Tigre, fue distinguida en el 2016 con el premio de novela Ítalo Calvino. Sus narraciones han sido incluidas en numerosas antologías y traducidas al inglés, francés, ruso, italiano, portugués, alemán, árabe y polaco. En Italia formó parte del catálogo de la prestigiosa casa Feltrinelli y en atención a su intensa labor y a favor de los lazos culturales entre ese país y Cuba, fue laureado con la Orden al Mérito de la República Italiana. Activo miembro de la UNIAC, perteneció a su Consejo Nacional y fungió como vicepresidente de la Asociación de Escritores también. El Ministerio de Cultura, además, le honró con la distinción por la cultura nacional. Las herramientas de un escritor no pueden ser ajenas a la honestidad intelectual ni al compromiso con su tiempo, afirmó Mejídez en una entrevista. Su vida y obra fueron un fiel reflejo de ese principio. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el desarrollo de las asambleas provinciales previas al tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Conoció del desarrollo del Festival de las Artes en varios escenarios de la capital y le hablamos de los preparativos en Guantánamo del 9º Festival Nacional del Changüí. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.